Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Hoy es día santo, Viernes Santo. Y en esta ocasión llegamos hacia ustedes a través de esta transmisión, ya que no podemos estar reunidos, una Semana Santa atípica. Nunca jamás, por lo menos en memoria reciente que tenga, nunca jamás se había oído que la iglesia cristiana estuviera en sus casas reunidas para escuchar la predicación del día viernes, pero hoy nos toca así por el suceso que nos está aconteciendo en estos tiempos. Hoy quisiera hablar sobre el tema ¿por qué murió Jesús? Es típico que durante este tiempo de Semana Santa se ocupe la meditación de la palabra respecto a las 7 palabras que Jesús dijo en el libro o allá en los evangelios durante su crucifixión. De ello no voy a predicar, pero quisiera mencionarlas. Las 7 palabras de Jesús en la cruz fueron: la primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas capítulo 23, versículos 34. La segunda palabra fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra se lo dijo aquel ladrón moribundo que estaba siendo crucificado juntamente con él y que en este tiempo alcanzó la redención de su alma. Esta mención está en Lucas capítulo 23, versículos 43. La tercera palabra fue dicha a María y a Juan. A María le dijo: mujer, he aquí tu hijo, y a Juan: hijo, he aquí tu madre. Esto en Juan capítulo 19, versículo 26. Cuarta palabra de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Quinta palabra: tengo sed. Juan 19, 28. Sexta palabra: consumado es. Juan 19, 30. Y séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Estas son las 7 palabras que Jesús habló allá en la cruz cuando estaba siendo crucificado. El día de hoy quiero usar como texto Juan capítulo 19, versículos 17 al 30, y la lectura de la palabra del Señor dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre mí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bien, este es el relato de Juan sobre la muerte de Jesús. Cada uno de los evangelistas la narró y hizo énfasis en las cosas que a ellos les consta sucedieron, pero todos concuerdan en el mismo suceso, la forma en que Cristo murió siendo crucificado en aquel lugar llamado de la calavera o el Gólgota. Bien, la pregunta es: ¿por qué murió Jesús? ¿Y en qué radica la importancia de la muerte de Cristo? Bien, para esto, para contestar esta pregunta, tendremos que remitirnos a varios pasajes de las Escrituras para contestar esa pregunta: ¿por qué murió Jesús? Dice Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús, hermanos, está ligada estrechamente a la persona de Cristo como Salvador y Redentor. Es que en este sentido no hay nadie como Él. Emery Bancroft, en su libro Fundamentos para la Teología Cristiana, escribe la siguiente anécdota. Hace años se celebró en Chicago un parlamento de religiones del mundo dentro de la feria mundial celebrada en aquella ciudad. Allí estaban congregadas las grandes confesiones del mundo, y uno tras otro se levantaron y hablaron de su fe. Quisieron mostrar la forma como ellos proponían al mundo de la reconciliación entre Dios y el hombre. Así hablaron los budistas, los confucianistas, así hablaron los musulmanes, así hablaron cada una de las religiones presentes. Por parte del cristianismo fue designado Joseph Cook, un pastor de Boston, y este alzó la voz en esta conferencia y dijo: aquí entre nosotros, supongamos hay un asesino, un hombre confeso que reconoce tener manchadas sus manos de sangre y grita: ¿quién podrá quitar esta mancha? ¿Quién podrá borrar este pecado? Yo creo nunca podré obtener perdón. El doctor Joseph Cook miró a los participantes de cada religión y dijo: ¿qué ofrece su religión para limpiar la culpa y para traer redención a esta persona? Luego citó: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esta palabra fue la palabra de Pablo, escrita a Timoteo, donde él confiesa que como hombre fue un hombre extraordinariamente pecador. Él dice: no merezco ser llamado apóstol ni ser llamado cristiano. Pero él dice: fui recibido a misericordia para que Dios mostrase en mí el primero su misericordia. ¿Saben? Juan el Bautista exclamó al ver a Jesús: miren, he aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo.
Cuando el ángel vino a anunciar el nacimiento de Jesús, dice el libro de Mateo que el ángel dijo: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué murió Jesús? ¿Y cuál es la importancia de la muerte de Jesús? En primer lugar, la muerte de Cristo nos demuestra el gran y profundo amor inconmensurable de Dios por el hombre. ¿Cuánto amó Dios al mundo? Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hace tiempo preguntaba a una mujer que tenía su bebé recién nacido en brazos. Era un bebé hermoso, sano, precioso. Pero le decía: ¿puede usted decir que ama a su hijo? Y me dice: claro que sí. ¿Quién no puede amar a su hijo? Le digo: ¿usted sería capaz de entregarlo para que su hijo cumpla la condena de otra persona? Y ella dijo: jamás. ¿Cómo voy a entregar a mi hijo para que él pague la condena de otro? Él no hizo nada. Y le digo: es cierto. No hay más grande amor que el amor de Dios. Romanos en el capítulo 5, versículos 6, 7 y 8 dice la palabra de la siguiente manera: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor. Ese amor tan grande, tan incomprensible, al dar a su Hijo para que su Hijo muriera por usted y por mí. Así es que lo que vemos en la cruz, y así es que lo que recordamos en este día, en la muerte de Cristo, es algo que el apóstol San Pablo dice: ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ese amor de Cristo que es más alto que los cielos, más ancho que el mar, más profundo que cualquier abismo, porque no hay un solo hombre que quede excluido de ese amor. Por eso murió Jesús, para decirle Dios al hombre y mostrarle cuánto lo ama. ¿Se acuerdan de la narración de el libro de Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su único hijo? Bueno, aquella escena es una representación teológica de lo que posteriormente sucedió en el Calvario. Pero en este caso no fue Abraham el que dio al hijo, fue el Padre el que dio al Hijo. Aquel Cordero de Dios que fue sacrificado e inmolado por sus pecados y por mis pecados. Hace no mucho una persona preguntaba y decía: ¿por qué, si Dios nos ama, permite que vengan males al mundo? Y le dije: bien, Dios es santo y es justo, y no nos ha pagado conforme a nuestros delitos y nuestros pecados. Él no quiere que el hombre perezca, Él no quiere que el hombre muera, y mucho menos que se pierda.
Por lo tanto, Dios envió a su Hijo para morir por los pecados del hombre. Pero tristemente el hombre no ha querido ver en la muerte de Jesús la manifestación del amor de Dios. Algunos quieren y desean un Dios que solamente les dé aquellas cosas que ellos quieren, que ellos deseen. Pero no quieren un Dios que condene el pecado y que enjuicie el pecado y que lo diga Dios tan claro. Dios amó al mundo, aunque el mundo era pecador, para que el mundo pudiera venir a Cristo o a Dios mediante Cristo. ¿Por qué murió Jesús? En segundo lugar, la muerte de Cristo, hermanos, es el pago para las demandas santas de Dios, para librarnos de toda condenación. Dios es un Dios santo, limpio, perfecto. En Él no hay pecado. Allá en el libro de Isaías, cuando aquel hombre ve la visión de Dios sentado en su trono, los querubines y los ángeles cantaban: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y bien, Dios, por ser un Dios santo, no puede permitir que ningún pecado esté en su presencia. Por eso, cuando termina el libro de Apocalipsis, Dios dice claramente lo siguiente allá en el capítulo 20. Dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba en él sentado, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Y más adelante, en el capítulo 22, nos dice la Escritura de la siguiente manera: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dios es santo y Él no tiene relación con ningún pecado, pero está escrito en su palabra: el alma que pecare, esa morirá. Así es que usted y yo merecemos la muerte por nuestros pecados, por los pecados que sabe usted que cometió y que ha cometido, por los pecados que sé que he cometido. Pero el libro de Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 25, dice así: Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que resalto es que Él fue entregado por sus transgresiones, por sus pecados, por sus fallas. Entonces también Isaías nos dice lo siguiente: mas Él herido fue por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones. Jesús fue, hermanos, quien pagó las demandas santas de Dios para librarnos de la condenación. Segunda de los Corintios capítulo 5, versículo 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Él tuvo que morir en la cruz.
Gálatas capítulo 3 dice que Él fue hecho maldición, porque escrito estaba que maldito todo aquel que no permaneciera en las obras escritas en esta ley para cumplirlas. Y ningún hombre pudo permanecer en ello. Pablo decía, y lo decía claro, todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Más adelante decía, y es que la paga del pecado es la muerte. Cristo absorbió en su cuerpo, llevó sobre su cuerpo la demanda justa del castigo por nuestros pecados. Gálatas capítulo 1 versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Bien, número 3, ¿por qué murió Jesús? No tan solo la muerte de Cristo nos demuestra el gran amor de Dios, no tan solo la muerte de Cristo nos muestra la santidad perfecta de Dios y la demanda justa para la paga del pecado. La muerte de Cristo, hermanos, provee o ha provisto la reconciliación para con Dios. El libro de Efesios, en el capítulo 2, dice de la siguiente manera, desde el versículo 11 en adelante: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Antes, por causa de nuestros pecados, éramos considerados enemigos de Dios. Éramos considerados personas que estábamos puestos para la ira. Y esta es una demanda justa de Dios. Pero apareció Jesús, quien llevó en sí mismo nuestros pecados, quien pagó y asumió todo el costo de nuestros pecados. Y en ello, Dios hizo la provisión para reconciliar consigo al pecador. Al inicio contaba la anécdota de Emery Brankhoff sobre aquel hombre, Joseph Cook, que preguntaba, ¿quién puede proveer para la salvación o la redención de un asesino? ¿Qué religión puede proponer la manera de perdonar y absolver a alguien que está convicto de pecado y condenado por sus hechos? Nadie. Pero en Cristo y en el Evangelio se nos dan las buenas nuevas de que no importa cuán pecador hayas sido, no importa cuántos pecados hayas cometido, no importa cuán rebelde fuiste, Dios proveyó el medio y la circunstancia a través de Jesús para que Él, amándote y siendo justo, por medio de su cruz y por medio de la muerte de su Hijo, poder reconciliarte a ti y a mí.
Vuelvo al capítulo 5 de Romanos, y el capítulo 5 de Romanos, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Pues mucho más, capítulo 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios ha provisto y ha encargado el medio para la reconciliación. Por eso el apóstol San Pablo, allá en el segundo libro de Corintios, al hablar del ministerio de la reconciliación, dice de la siguiente manera, el capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué precioso es saber esto. Hoy estaba viendo a un pastor predicar allá en Monclova con un micrófono en una calle, y veía a la gente pasar mientras como voz que clama en el desierto, predicaba acerca del perdón del Señor. Dios nos encargó ese ministerio, hablarles a la gente que Dios quiere reconciliarles. Dios no quiere estar airado. Dios no quiere la condenación del mundo. Dios no quiere que el impío se pierda. Por eso proveyó en su Hijo el medio y la forma de que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Hermanos, ¿por qué murió Jesús? Punto número 4, la muerte de Cristo es y ha sido y fue la perfecta y suficiente paga por nuestros pecados. Cuando usted vino a Cristo y yo vine a Cristo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo, en su capítulo 8 de Romanos, dice: ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que podrá condenarlos? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es el perfecto pago y suficiente pago por nuestros pecados. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, nos dice de la siguiente manera. Libro de Hebreos, capítulo 9, en el versículo 13 y 14, hablando de los sacrificios antiguo testamentarios: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El apóstol, al escribir esta porción del libro de Hebreos, dice que antes en las ceremonias, hermanos, Dios había provisto esta representación tipológica en los sacrificios. Cuando llevaban los judíos al templo aquellos corderos y confesaban sobre ellos sus pecados, ceremonialmente se consideraba aquel judío, aquel ofrendante, como limpio o absuelto de la culpa a causa del pecado. Pero sabemos que esto era algo que tenían que hacer de continuo
porque el hombre seguía pecando y la culpabilidad seguía existiendo. Pero Jesús, Cristo, vino y ofreció una sola vez y para siempre su sacrificio, quitando de en medio la condenación que había para usted y para mí. Por eso en el capítulo 10 del mismo libro de Hebreos dice la palabra de Dios a partir del versículo 14 en adelante. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto lo atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados. Bien, versículo 14, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuánto más la sangre de Cristo ya vertida purificará pues nuestros corazones y los limpiará. ¿Por qué murió Jesús? Hermanos, la muerte de Cristo no solamente nos demuestra el gran amor de Dios, la muerte de Cristo no solamente nos demuestra la santidad de Dios y la demanda justa del castigo sobre el pecado. La muerte de Cristo no solamente provee la reconciliación para todos los hombres que creen. Basta con acogerse a Cristo, basta con clamar a Cristo para que por medio de Cristo les sea otorgado el perdón. La muerte de Cristo es y fue la suficiente y perfecta paga por nuestros pecados. Ahora también, por último, quiero decir, la muerte de Cristo nos ha abierto el camino al santuario y a la comunión de Dios. Ahí en el capítulo 10 del libro de Hebreos sigue diciendo las Escrituras en el versículo 18 en adelante: porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que hizo Dios? Abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener comunicación o comunión con Dios. ¿Qué es el propósito de la religión? Es volver a unir lo roto. Por eso de latín religión es religare, es volver a unir. Cuando Joseph Cook preguntó a aquellos hombres en aquella feria o exposición de lo que proponía cada una de las religiones, el cristianismo es el único que ofrece la buena nueva y ofrece esta bendición al hombre. Poder encontrar en Cristo el perdón completo y perfecto de los pecados. Lavar a una persona por más impura e impía que haya sido. Por eso cuando Pablo, y lo mencionaba en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, dice el apóstol, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Por ello en la Biblia tenemos innumerables ejemplos de hombres que fueron malos, pecadores, que lo supieron y que lo entendieron así, pero que pudieron ver en Cristo la reconciliación, el perdón por medio de su sacrificio. Y fueron nuevas personas. Dios los cambió.
Dios los hizo renacer, como dijo Pedro, a una esperanza viva. Así es que si usted ha conocido a Cristo, puede descansar completamente en paz con Él. Termino diciendo lo que el apóstol San Pablo dijo en Romanos: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para ustedes como iglesia y gracias a Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de Jesús, gracias te damos por habernos amado tanto que diste a tu Hijo por nosotros. Porque tú, siendo un Dios santo, cargaste en tu Hijo Jesús el pecado de todos nosotros. Y por medio de Él, no tan solo nos has reconciliado, nos has llamado tus hijos y nos has dado la oportunidad de poder entrar a la comunión contigo y tener la esperanza de la bienaventuranza eterna, porque sabemos que esa muerte de Cristo ha quitado para siempre toda condenación que había en contra nuestra. No es nuestros esfuerzos, no son nuestras obras las que nos hacen merecedores de tu perdón. Es solamente la obra preciosa de Cristo por nosotros. Y en ello descansamos. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias por ser nuestro Salvador. Y por ello te confesamos y declaramos que por tu sangre fuimos limpiados y lavados, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.